Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Off, el podcast de ciencia para la innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. Escuchamos a Johann Sebastian Bach, quizás el mayor representante del binomio música-matemática, y es que hoy en Ciencia en Off conversamos con el profesor Daniel Bravo, director ejecutivo de Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030. Con Daniel queremos despejar esta concepción de que las matemáticas son frías y sin emociones. Mucha de la música de Bach, según expertos, tiene cierta propiedad simétrica, como si fuera un flujo de relaciones geométricas, autosemejantes que bien podría describirse como fractales. Y es que en el lenguaje de las matemáticas también debemos considerar la geometría, el álgebra, los cálculos, y no solo los fríos o reduccionistas números que son parte de ella, pero no solo de números viven las matemáticas. Bienvenido, Daniel. Hola, Fernando, muchas gracias. Por favor, si pudiésemos hablar de esto último que te mencionaba, ¿es tan cierto que no solo de números viven las matemáticas? Sí, pues, o sea, me gusta eso de que hables que las matemáticas son vivas, porque así también yo las siento, y como tal, más bien que números son las ideas, de las ideas que tenemos al experimentar nuestro entorno con todo nuestro sentido y empezar a darnos cuenta de ciertas cosas que se repiten, como tú lo nombraste recién, estos patrones, estas semejanzas que uno ve, estas analogías, y de la cual uno empieza a abstraerse y a depurar y a decantar y a llegar a lo más esencial. Y en ese momento se da un espacio creativo, un espacio bien, bien bonito que es lo que yo creo que le da vida a las matemáticas y entre todas las cosas también a los números. Profesor, ¿y cómo fue que usted llegó a las matemáticas? ¿Qué pasó ahí fue en el colegio, fue de niño? ¿Fue mirando estos fractales que hay en la naturaleza? ¿Cómo fue? Es una buena pregunta de cómo llegué, no sé exactamente cómo llegué, yo creo que llegué de curioso en realidad. Es difícil, digamos, cuando uno está saliendo del colegio, saber qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Es como la clásica pregunta. Pero yo tenía una certeza, y la certeza era que yo quería aprender más matemáticas, ojo, era aprender más matemáticas. Y de ahí me afirmé de eso y seguí hacia adelante y entré a estudiar licenciatura en Ciencias Convencionales Matemáticas, sin saber que había una carrera en torno a esto, una carrera académica, una carrera que uno podía, digamos, proyectarse y aprender aún más matemática de la que yo podía siquiera imaginar. Conversamos con el profesor Daniel Bravo, director ejecutivo de Ciencia 2030 de la Universidad Austral de Chile. Te quiero invitar a profundizar en el rol de las matemáticas para las ciencias. Por ejemplo, ¿sería posible que pudiéramos proyectar el colapso de los glaciares, que pudiésemos estar pensando, comparando los datos del cambio climático, es decir, todos estos modelos de predicción que definitivamente están íntimamente ligados a las matemáticas? ¿Por qué crees que espanta a tantos si es, sin lugar a dudas, un lenguaje tan determinante para el ser humano? Es una súper buena pregunta, Fernando. Y una pregunta difícil de responder. O sea, yo creo que si tuviéramos respuesta a esto, ya tendríamos bien, bien claro qué tendríamos que hacer con nuestra formación en matemática en particular. No sé por qué espanta tanto. Yo creo que se le le otorga cierto valor a la matemática y se le exige de repente más de lo que uno de repente puede esperar. Y en esas exigencias o esas demandas hacia la matemática, creo que se pierde un poco el rumbo de lo que te comentaba al principio, de estas ideas, de estos asombros que uno encuentra. Yo creo que todos conocemos o sea, todos quizás recordamos en algún momento de pequeño, cuando contábamos y llegábamos hasta 100 y había cierta cantidad de asombro de que uno podía contar más allá de 100, y somos pequeños, es como cuando estamos recién aprendiendo a leer y de repente terminamos el colegio y ya no nos interesa contar más allá de 100, sino que no nos interesa contar nada. Entonces, como que hay algo ahí que ocurre que no sé qué es lo que es, pero que sí existe, sí está, sí es bonito y deberíamos tratar de recuperarlo, deberíamos ver cómo lograr encantar, y sabemos hacerlo, de hecho, a todo esto, sabemos hacerlo, sabemos qué cosas son muy bonitas, pero no sé qué es lo que es exactamente lo que ocurre en el proceso. Yo sí apunto a eso, la experiencia dice que de chiquitito nosotros nos encanta mucho la matemática,
Más adelante ya no tanto. Y después, curiosamente, creo que las volvemos a descubrir. O sea, probablemente cuando ya hay que pagar cuentas, hacer rendir la planilla Excel y la Ojalá, economía. ojalá no sea en ese momento en el que nos digan que lo queremos solamente para contar el vuelto o para calcular el descuento. Oye, mencionabas la curiosidad y esto de que se le demanda más de lo que puede dar. Si pudiese profundizar en esa reflexión, ¿qué es lo que le demandamos de más a las matemáticas que puede provocarnos esa frustración? Yo creo que tiene que ver con estos estereotipos. ¿Ah? Cuando a mí me dicen, cuando me preguntan qué es lo que hago, yo digo soy matemático, y no es solamente yo, sino que muchos de mis colegas también. Tú recibes mucho el comentario de que, tú eres muy inteligente, ¿sí? Hay una asociatividad ahí una asociación de que matemáticas es igual a inteligencia, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que yo no encuentro que sea tan cierto. Yo creo que las y los matemáticos son como todas las personas que simplemente nos gusta hacer algo y nos dedicamos y le ponemos esfuerzo y nos damos cuenta de que ciertas cosas resultan bien. O sea, nos damos cuenta de ciertos patrones geométricos, nos damos cuenta de que hay ideas que se pueden generalizar e incorporamos a cosas que conocemos de antes, o sea, los sistemas numéricos, hay formas de verlos más abstractos y ahí llegamos, por ejemplo, a temas como álgebra abstracta o diferentes modelos de geometría y empezamos a cuestionar qué es lo que hace que un postulado se sostenga y ahí llegamos a todo lo que es la geometría euclidiana, hiperbólica, esférica. Empezamos a ver cómo esto aparece en nuestro día a día, en esta comunicación que estamos teniendo. Hay todo un trabajo de criptografía, de codificación y de transporte de información, modelos de comunicación. En realidad uno empieza lentamente a indagar y se da cuenta efectivamente de esta frase tan cliché de que dice que la matemática está en todos lados. Y yo creo que es eso, que efectivamente es, pero no la vemos. Y no la vemos porque no nos enseñan a verla y nos enseñan a usarla y nos enseñan a cargarle la matemática con esta funcionalidad que sirve para contar el vuelto, que sirve para calcular el descuento y que no nos permite, digamos, salirnos de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, las exigencias están todas apuntando en esa dirección. Claro, es estándar de la educación del siglo XIX, ¿no? Que de algún modo dentro del proyecto de Ciencia 2030 se está impulsando a poder cambiar en el aula. Si pudiésemos conectar eso hacia lo que apunta el proyecto de Ciencia 2030. Cierto, el proyecto entonces, como tú bien lo describes, apunta a hacer este acercamiento hacia un entorno más general, ¿sí? Socioproductivo, un acercamiento a las facultades de ciencia en dos ejes principales, uno con las temáticas y otro con los temas mismos de lo que es la innovación y desarrollo, y lo otro es con que estas capacidades también queden en las futuras generaciones y egresados, y ahí es donde está todo este tema de las mallas curriculares y de armonización de mallas, en donde hay espacio justamente para poder ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras salas de clase que permitan tener estas nuevas miradas, avanzar desde, como dices tú, desde una formación del siglo XIX a una formación más actualizada, que demanda y que responde a las necesidades de un mundo cambiante, desafiante, como tú lo nombrabas, con problemas como el cambio climático, que son problemas muy importantes. Ahí hay espacio para poder innovar en la sala de clase, y yo creo que, si me preguntas a mí, la matemática tiene mucho que decir en eso. Sin duda. Este lenguaje que nos permite describir el universo quizás enfrenta hoy un gran salto si consideramos que la ciencia de datos es un camino trascendental para el futuro científico. ¿Cómo ves hoy el rol de las matemáticas en ese sentido? El rol de las matemáticas en la ciencia de datos, o sea, yo creo que es fundamental. O sea, todo lo que estamos entendiendo como datos, todo lo que nosotros de alguna forma articulamos como datos, está codificado de forma matemática. O sea, estamos hablando ahí de todo lo que, claro, es ciencia de la computación, por supuesto, pero también hay toda la teoría de redes y toda la teoría, digamos, también del estudio de los datos desde la estadística, y encapsulado, digamos, en todas las temáticas más actuales, o sea, todos los desafíos y acompañados de las tecnologías. Y yo creo que las matemáticas ahí han ido avanzando desde varios puntos de vista, desde un punto de vista abstracto a comprender
cómo estas temáticas que de alguna forma son amplias y nuevas se pueden de alguna forma, lo que dije al principio, encapsular y tratar de entender desde una perspectiva más distante y que nos permitan reconocer ciertas formas y estructuras que desde dentro de esta, digamos, nube de datos no podemos ver, hasta mejorar todo lo que es algoritmo de implementación del diario, del día a día, de lo que vemos y usamos con respecto a los datos. O sea, hay un espectro de posibilidades ahí con respecto a lo que podemos hacer, y la ciencia de datos yo creo que es el espacio que vamos a tener para poder dialogar con nuestro mundo de la forma en que lo estamos representando e interpretando en estos momentos. ¿Habrían sido posibles los avances de la ciencia sin las matemáticas? Tú me estás preguntando un matemático y la respuesta es claramente no. Probablemente. Yo creo que la matemática tiene una característica particular, que es la que nos permite a nosotros desarrollar un aspecto clave en la ciencia, que es la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico. Hay una cosa bien particular que tiene la matemática que no tiene ninguna otra ciencia en general, y es la capacidad de establecer estas como verdades, ¿cierto? Y eso es lo que se le atribuye, que se le atribuye a la matemática, que bueno, también se cuestiona, pero que la práctica sí funciona, que es lo que al final termina siendo un poco la misma condena de la matemática, que es resolver para X, y tú sabes que lo hiciste bien, ahí está, y lo encerras en una cajita y funciona. O sea, eso de encerrar X en una cajita es una propiedad que no tiene ninguna otra ciencia. O sea, la palabra demostrar la tenemos solamente en matemática. En otros lados, nosotros tenemos un proceso científico que practicamos y lo usamos y lo cuestionamos. Bueno, en matemáticas también existe, pero tiene además de eso un paso extra que va más allá, y que es la de establecer estas verdades, digamos. Y ese ejercicio de practicar y establecer estas verdades, yo creo que es un ejercicio muy útil al momento de saber cómo yo estoy razonando, saber cómo yo estoy pensando, saber cómo estoy leyendo esta información, saber cómo puedo fundamentar, argumentar, comunicar desde estos como modelos pequeños que nos permiten, digamos, hacer estos ejercicios. Esa particularidad de la matemática creo que es clave, y es, a mi juicio, la razón por la que de todos los científicos tú vayas a ver siempre la matemática. Genial, Daniel, te lo agradezco mucho. Sí, pues, es el terreno fértil de esos axiomas. Aunque yo no sea matemático, estoy absolutamente de acuerdo en que nunca podríamos haber grabado, por ejemplo, esta conversación y poder transmitirla a quien quiera escucharla sin haber pasado por las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje que nos permite conocer el funcionamiento del universo, y son para Ciencia 2030 un pilar fundamental en el desarrollo científico de la nueva década. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por tus conocimientos. Muchas gracias a ti, Fernando, por las preguntas, siempre muy interesante. Agradecido de poder compartir un poco esto de las matemáticas con todas y todos en este consorcio de Ciencia 2030. Esto fue Ciencia en Off, el podcast presentado por Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. En una próxima entrega seguiremos conociendo a los investigadores del territorio sur subantártico de Chile, en el que continuaremos nuestra conversación acerca de los desafíos de la ciencia para la nueva década. Visítenos en www.ciencia2030.cl.